Pues empezamos, como os he dicho, estamos en el tema 12, que trata sobre la probabilidad y estadística, y como ya os acabo de avanzar, la primera parte, el primer punto que vamos a ver, que vamos a hablar, es sobre las variables estadísticas. Para ello tenemos que tener súper claro qué es la estadística, ¿vale? Que ya hemos visto un poquito en el vídeo y ahora volveré a presentároslo yo. Y luego dentro de la estadística necesitamos tener claras estas variables estadísticas, que son dos. Pero antes de empezar a ver ya esta terminología, vamos a empezar con un pequeñito ejemplo que os propongo para que vayamos pensando, en el que os digo que Paco trabaja en una agencia de viajes y quiere tener más información sobre los gustos y costumbres de los clientes. Por eso ha hecho una encuesta a varias personas sobre su último viaje. Como las preguntas son variadas, ha obtenido datos de distintos tipos. Es decir, Paco, que trabaja en una agencia de viajes, ha querido saber más información sobre los gustos y lo que suelen hacer sus clientes y por lo tanto ha hecho una encuesta. Obviamente, como ha preguntado diferentes aspectos en esta encuesta, los datos obtenidos son de distintos tipos y aquí es donde entran las variables estadísticas y vamos a ver cómo. Primero, vamos a recordar lo que hemos visto en el vídeo y os lo vuelvo a decir otra vez, lo tenemos aquí subrayado, es lo primero que vamos a ver, y es que la estadística se encarga de recoger y de extraer información de los datos. Simplemente es esto, la estadística es la parte de las matemáticas que se encarga de recoger una serie de datos organizados mayoritariamente en tablas, como ya veremos a lo largo de este tema, para mejorar su análisis y por lo tanto extraer información o extraer conclusiones de esta información que hemos recogido gracias a los datos recogidos, como en este caso de Paco, por ejemplo, en una encuesta. ¿Vale? Seguimos. El lugar visitado, la duración del viaje, el precio, el medio de transporte utilizado, todo ello que ha recogido Paco en su encuesta son variables estadísticas, ¿vale? Que lo tenemos aquí también en negrita porque es muy importante. Por lo tanto, ya sabemos qué son las variables estadísticas. Las variables estadísticas es cada una de los datos que obtenemos al recoger cualquier tipo de información. Y tenemos dos tipos de variables estadísticas que vamos a verlos, ¿vale? El primero, ya os lo adelanto, se van a llamar variables cuantitativas y el segundo tipo de variables estadísticas son las variables cualitativas, que lo tenemos aquí en el segundo punto. ¿Vale? Vamos a ver, pensando también en el ejemplo que os he puesto de Paco. Primero, la primera pregunta que ha hecho Paco en su encuesta es ¿cuántos días duró el viaje? Por lo tanto, si le ha preguntado esta pregunta a muchos clientes, las respuestas pueden ser varias. Pues 5 días, 20 días, 7, 14, pero todas estas respuestas, todas las respuestas que ha obtenido en todas las encuestas que ha realizado son números. ¿Vale? Por lo tanto, la duración de un viaje es una variable cuantitativa. Por lo tanto, cuando nosotros recogemos algún tipo de información, algunos datos que se expresan únicamente con números, se tratan de variables cuantitativas. Ya está. Y ahora, al contrario, vamos a ver las variables cualitativas. La pregunta en este caso sería, ¿qué medio de transporte utilizó en el viaje? ¿Vale? Una pregunta que puede hacer en sus encuestas y las respuestas pueden ser, pues, el avión, coche, el tren, ¿vale? Si os fijáis, las respuestas no son números, ¿vale? Como pregunta ¿qué medios de transporte? En ninguna encuesta habrán respondido con un número porque está preguntando cuál es el medio de transporte. Por lo tanto, en este caso, el medio de transporte utilizado en este viaje es una variable cualitativa. Y ya está. Simplemente tenemos que tener claro que con la estadística recogemos y extraemos información de unos datos que se han recogido y estos datos son variables estadísticas. Y tenemos dos tipos. Las cuantitativas es si estos datos se recogen con números y las cualitativas si los datos se recogen de otra forma que no son números. ¿Vale? Y ahora de todas formas lo volvemos a ver aquí para recordarlo y terminar esta primera parte. Recordad que estamos en las variables estadísticas, primera parte, y os recuerdo, la estadística, por lo tanto, recoge datos para extraer información de estos datos. Y las variables estadísticas pueden ser cuantitativas si tienen valores numéricos, es decir, si son números, o cualitativas si tienen valores no numéricos. Y ya está. Ya estaría esta primera parte, creo que es bastante sencilla, así que ahora vamos a practicar
sobre todo estos dos tipos de variables, en qué momentos podemos recoger variables cuantitativas y cuándo recogemos variables cualitativas, o con diferentes ejemplos cuáles son cuantitativas y cuáles cualitativas. Es muy sencillo, así que ánimo y ya continuaremos con la segunda parte.